amigos que nos acompañan de una manera muy especial, les decimos como bienvenidos, ¿cierto? Todos los amigos que nos estén acompañando en esta noche son bienvenidos. Santiago capítulo 2, verso 14, ¿ya están ubicados, hermanos? Amén. Leamos juntos, ¿les parece? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pueden estar cómodos, hermanos, ya oramos. Ya le pedimos al Señor que su palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Mañana, hermanos, tendremos un culto bien especial, culto evangelístico. Esperamos ver un grupo bien especial. Ya todo está, hermano, presupuestado. Vamos a estar ahí en la casa, ahí en el sector donde vive el hermano Javier. Como algunos no conocemos mucho la casa del hermano, entonces el lugar de encuentro será en casa de la hermana Luceli. Si usted puede llegar ahí a las 7 o antecitos de las 7, va a estar ahí. Si llega con buen tiempo puede estar orando al Señor, que Dios prepare el terreno, ¿cierto? Las almas, los amigos, que Dios use al predicador. Gracias, hermano. Que Dios use al predicador y que la palabra del Señor se siga predicando. De ahí, entonces, se van a desplazar hacia la casa del hermano Javier y allí se va a predicar un poderoso mensaje de la palabra del Señor, un impacto evangelístico, donde las personas del sector puedan seguir escuchando una voz de aliento en medio de tantas noticias malas. Qué bueno que la iglesia siga anunciando buenas noticias. ¿Les parece? ¿Usted nos acompañaría mañana? 7 de la noche. Bueno, ahí tiene ese compromiso con Dios. Entonces, en casa de la hermana Luceli es el encuentro y de allí salen hacia la casa del hermano Javier. La Refán, hermanos, continuamos. Hay un buen grupo de personas que quieren seguir escuchando la palabra de Dios. Y esto es un motivo de grande alegría, de grande gozo, anunciar la palabra de Dios. Pero en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de esta temática. ¿Qué dice allí? A la cuenta de 3 lo leen, por favor. 1, 2 y 3. La obra social es una demostración de fe. ¿Usted lo cree? Bueno, y si no lo cree, le voy a demostrar por la palabra para que usted en esta noche se llene de fe y crea que la obra social es una demostración de la fe. A veces, hermanos, nosotros necesitamos comprender lo que es el evangelio en sí. El evangelio abarca muchas áreas de la vida del ser humano. El evangelio yo lo definiría como un océano de conocimiento y del pensamiento de Dios. Y dentro de lo que implica el evangelio, el Señor Jesucristo, que fue el primer evangélico, recuerde que Él fue el que trajo el evangelio. Por eso a nosotros no nos debe dar pena que nos llamen evangélicos, ya que el Señor Jesucristo fue el que trajo el evangelio de los mismos cielos. Nosotros no debemos pensar o debemos creer que el evangelio vino de Estados Unidos o que vino quizá traído por alguna denominación, algún hombre. Ese mensaje vino desde los mismos cielos y vino para transformar la vida del hombre, para cambiar la vida del hombre, para beneficiar la vida del hombre. Y a falta que en este tiempo hace que el evangelio llegue a la vida del hombre, ¿cierto, hermanos? En la condición, yo siempre miro la condición del hombre, la sociedad en la que nos movemos nosotros, y analizo mucho y puedo contemplar y llegar a la conclusión de que este mundo necesita hoy más que nunca el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio hace nuevas todas las cosas.
El Evangelio regenera, renueva, restaura. El Evangelio da vida. El Evangelio, como dice la carta a los Corintios, hace nuevas todas las cosas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y este Evangelio lo trajo Jesucristo, y Él trajo unas pautas. Él trajo un mensaje muy claro, un mensaje definido. Y dentro de ese mensaje que el Señor trajo, le estableció a su pueblo, a su iglesia, a sus seguidores, que luego serían su iglesia, porque eso es lo que conforma la iglesia. La iglesia no es estas cuatro paredes, esas bancas que usted ve ahí. A veces decimos voy para la iglesia, porque ya en nuestra conciencia, en nuestra mente está como ese chip de que este lugar es la iglesia, pero realmente este es un salón de reunión. He expresado en algunas oportunidades, hablando con personas, que si nosotros decidiéramos movernos a un lugar más grande, supóngase que la congregación en Gaitán decide moverse a un lugar más grande, porque ya no cabemos o porque vamos para un lugar mejor, ¿cierto? Mejor ubicado. Y este lugar se decide venderlo. Aquí pueden montar lo que sea, una tienda de abarrotes, pueden montar un almacén, pueden montar incluso un billar, una cantina. Usted era hermano, sacrílego. Pero esto es un lugar de reunión. Simplemente que cuando se reúnen los que han creído en Jesucristo, aquí sucede algo especial. Porque lo que hace especial este lugar es que Dios se manifiesta donde está su pueblo. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estaré. Ahí estaré. Eso es lo que hace especial este lugar, que se decidió que aquí se iba a reunir el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y entonces, hermanos, qué importante es tener claras las pautas que el Señor nos dejó a través de su palabra, poder conocer el Evangelio con claridad. El que conoce el Evangelio con claridad, dice el Señor, que por torpe que sea, este mensaje es tan claro, es tan sencillo, pero a la vez tan poderoso, que dice el Señor que por torpe que sea la persona que crea este mensaje, no se va a extraviar del camino, porque son pautas muy claras. A veces somos nosotros los que no le añadimos cosas al Evangelio y no permitimos que Él haga lo que sabe hacer, esa obra perfecta. Y entonces yo me voy al inicio de la iglesia. Al inicio de la iglesia, los hermanos que habían decidido, aquellos que habían decidido aceptar al Señor, los discípulos, y luego se convierten en la iglesia, me dice la palabra del Señor allá en el libro de los Hechos, al iniciar, que los que habían creído eran de un solo corazón, tenían en común todas las cosas y vivían de una manera unánime, y partían el pan, comían en las casas, y entre ellos, para que no hubiese ningún necesitados, todos aportaban, todos ponían su granito de arena, y no había necesidad en medio de la iglesia, ya que todos se preocupaban los unos por los otros. Pero lo que me parece maravilloso de esa situación, porque a veces hay entidades del gobierno que pueden ayudar a las personas, hay a veces hombres, personas que les gusta esta obra filantrópica, ayudar a los demás. Eso es importante, ¿cierto? Hay hombres con dinero que ayudan a los demás y eso está muy bien. Pero lo maravilloso de que los hermanos tuvieran las cosas en común y compartieran entre ellos, es que el Señor añadía a la iglesia cada día, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Entonces, esto me da a entender que esa parte del Evangelio también es muy importante. Si bien la carta a los romanos nos habla acerca de la justificación que es por fe y no por obras, el apóstol lo hace ya que había algunos judíos que estaban en medio de la iglesia y estaban trayendo a la iglesia, al seno de la iglesia, a los creyentes, les estaban diciendo que había que guardar la ley de Moisés,
que había que guardar todavía algunas cosas de la ley. Pero entonces Pablo, a través de esta carta que les escribe a los hermanos que están en Roma, él desbarata todos esos argumentos, diciéndonos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por Jesucristo el Señor, que en su gracia y misericordia derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Ahí está incluido usted y ahí estoy incluido yo. Si usted quiere darle un aplauso al Señor, hágalo fuerte en esta noche. Entonces la carta a los romanos nos dice que no es por obras. Sin embargo, cuando Pablo le escribe a Tito, él le dice que se ocupe en buenas obras. Entonces Pablo no está diciendo que las obras son malas o que no hacen parte del evangelio. La obra social, como lo hemos denominado dentro de la congregación, cuando dentro de la iglesia hablamos de la obra social, hablamos de la ayuda al necesitado, porque así se pudo haber también denominado el ministerio, ayuda al necesitado, ¿cierto? Sin embargo, lo conocemos como el ministerio de obra social y se encarga de ayudar al que está necesitado. Y ahí cabemos absolutamente todos, no solamente los ancianos. Qué bendición que se les tiene en cuenta. A fin de año tuvimos un culto muy especial con los ancianos. La directiva de obra social me invitó, fue un sábado, compartimos con los hermanos, tuvimos un agasajo para ellos, compartimos la palabra del Señor y pasamos un momento muy especial en este lugar. Sin embargo, dentro de la obra social, hermanos, cabemos todos, porque en alguno u otro momento usted y yo vamos a necesitar la ayuda de este ministerio, que se debe preocupar por cómo están los hermanos dentro de la congregación. Es decir, esa es la función del ministerio, buscar cómo suplir la necesidad de aquel que de pronto se quedó sin empleo y paga arriendo. Y en esa condición puede estar un joven, ¿cierto? Un joven que pague arriendo, que sea el que quizá vela por su hogar, quizá por su madre, quizá por algún hermano, ¿cierto? Una familia como las vemos constituidas hoy. A veces es el joven el que trabaja y vela por la mamá o por algún hermanito, ¿cierto? Y pagan arriendo, y si se queda sin empleo, pues ahí va a requerir la ayuda de obra social. Y entonces ahí vamos a caber todos en esta ayuda que se presta para los necesitados. Por eso en esta noche, qué bueno sería que ese pensamiento se quede en nuestra mente, que la obra social es una demostración de nuestra fe. Se demuestra la fe. Las personas allá afuera quieren ver nuestra fe. Y a veces nosotros les decimos, no me mire a mí, mire al Señor. Y a veces cuando alguien por ahí comete un error y sabemos que es de la iglesia, y entonces vamos a evangelizar a esa persona, la persona nos dice, no, pero es que mire, allá hay un señor que es de la iglesia y mire, y tuve con él este problema, o él vive de esta y esta manera. Entonces nosotros decimos, no lo mire a él, mire al Señor Jesús. Es como para salirnos de la situación que utilizamos esa expresión. Pero realmente las personas no van a ver a Jesús si no es a través de nosotros. Porque Dios es espíritu y a Él no lo podemos ver. Yo no sé si usted en esta noche puede ver a Dios. ¿Cierto que no? No lo podemos ver. Físicamente no lo podemos ver, porque Él es espíritu. Sin embargo, en esta noche Dios se ve reflejado en cada uno de nosotros. Nuestras buenas obras hablan de lo que Dios puede hacer, la transformación que Dios puede hacer en una persona, el cambio del rumbo de su vida en una persona refleja a Dios en su plenitud. Entonces a veces utilizamos esa expresión de que no me mire a mí, mire a Dios. Pero la verdad, mi hermano, el mundo allá afuera necesita ver a Dios. Y sin duda no lo va a ver si no es a través de nosotros, reflejado en nosotros. Y en nosotros se reflejará a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros podamos hacer.
cómo nosotros podamos vivir, cómo nosotros podamos obrar. Y a veces pensamos que solamente las personas de aquí, los hermanos, necesitan la ayuda. Pero quiero decirle en esta noche que allá afuera hay muchas personas que necesitan ayuda. Y usted y yo los conocemos. Y esa ayuda que les podamos brindar, eso demuestra nuestra fe. Demuestra nuestro amor. A veces, hablando de la congregación, queremos demostrar nuestra fe simplemente en una religiosidad. Y la fe se demuestra más allá de eso. A veces creemos que tenemos mucha fe porque no faltamos al culto, porque creemos que oramos mucho, o porque creemos que nosotros vivimos una vida piadosa. Pero la fe va mucho más allá de eso. Una buena interrelación entre nosotros demuestra una fe verdadera. Porque los hermanos demostraban su fe teniendo todas las cosas en común. Voy a hacerles una pregunta. ¿Usted sabe el nombre de la persona que está a su lado? Por ejemplo. A veces no nos conocemos. A veces no nos sabemos los nombres siquiera. Y entonces, para referirse a la persona dicen, el flaco alto ese mucho que a veces está mucho en la alabanza. Entonces, el hermano Walter, ¿cierto? El de gafitas, gordito, bajito. Utilizamos como detalles de la persona, pero realmente no sabemos los nombres. Y somos hermanos en Cristo. Yo le pregunto, ¿usted se sabe los nombres de sus hermanos? No, tampoco se lo saben. De sus hermanos de sangre. Ese como no explica, ¿cierto? Predicador, como no se explica. De sus hermanos de sangre, ¿usted se sabe los nombres? Bien, nosotros somos hermanos en Cristo. Debiéramos darnos a la tarea de saber al menos los nombres, para que no tengamos que decir el hermano flaco alto, porque usted no sabe si a mí me gusta que me diga flaco alto. ¿Cierto? No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces el hermano flaco alto puede que no vino al culto. No vino al culto. Y usted ni se da por enterado. Ni sabe qué le pasó al flaco alto. Y otros dirán, pues ni me interesa. Pero quiero decirle que somos hermanos. Y que nos debe interesar. Porque puede que el flaco alto no vino porque está enfermo. Porque puede que el flaco alto no vino porque está pasando una situación difícil. Y como hermanos debemos reconocer que entre nosotros debe haber una buena relación. No con eso estoy diciendo, hermano, que usted entonces debe estar en la casa de todos visitando y quizá estando en el horario que no es, de pronto indisponiendo a las personas. No me refiero tanto a eso. No, yo trabajo y la verdad el tiempo mío es muy limitado. Pero hemos caído como en ese error como iglesia. Y no solo la congregación de Gaitán, la iglesia en general. Donde ni siquiera sabemos el nombre del que está al lado de nosotros. Donde ni siquiera sabemos cómo está la persona. Donde ni siquiera nos interesa por qué no vino el hermano. Cuando esa persona allá en casa puede estar pasándola muy mal. Y debe ser nuestra tarea, hermano, por lo menos orar por esa persona. Que no vino al culto porque está enfermo, entonces vamos a orar por el flaco alto, para que Dios lo restaure, para que Dios lo renueve, para que Dios lo sane. Eso es una demostración de la fe. Eso demuestra, mi hermano, que usted ha creído en Cristo, que yo he creído en Cristo.
que haya entre nosotros una buena relación, eso habla de que Dios realmente ha hecho algo en nosotros. Y cuando las personas vienen a la iglesia y ven que nosotros nos interrelacionamos de esa manera, ellos dicen, esto aquí es diferente. Porque allá afuera la gente no le importa a la gente. Cada cual vive su vida a su amaño y no le importa a los demás. Pero dentro del reino de Dios las cosas son diferentes. Las cosas Dios las ordenó de una manera distinta, con el propósito de que nosotros viviéramos una vida renovada y restaurada por la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Eso hace parte de la obra social. No es solamente, y qué bendición, hay que hacerlo, traer el aporte para la canasta. Sí, todos hemos necesitado de la canasta en algún momento, o conocemos a alguien que lo haya necesitado. Pero también hace parte de la obra social saber cómo está mi hermano. También hace parte. Hermano, el hermano Pedro le van a hacer una cirugía. Vamos a orar por el hermano Pedro. ¿Cierto que sí? Eso hace parte de la obra social. Hermano, solamente le toca a la directiva. No. Eso es parte de nuestra interrelación como hermanos en Cristo. Y eso hace que entre todos hagamos obra social. Ayuda al necesitado. Porque no solamente se puede estar necesitando arroz y panela. A veces se está necesitando una oración. Oiga, ¿cuántas veces hemos necesitado una oración? Porque no hay hambre física, pero sí hay hambre espiritual. Hermano, y es tan bonito cuando alguien dice, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. En estos días me llamó uno de los integrantes de la directiva de jóvenes. Y me dijo, hermano, en este momento estoy orando por usted y por su familia. Yo me sentí supremamente agradecido, hermano. Porque que oren por uno, hermano, que lo presenten a uno delante de Dios, eso es bien importante, mi hermano. Eso es maravilloso, eso es especial. Porque a veces, mi hermano, nos vemos las caritas, los rostros, pero a veces el corazoncito dice otra cosa. Y a veces nos toca hacer la del payasito, ¿cierto? Por fuera reímos, pero adentro estamos destrozados. O a veces no queremos venir al lugar de reunión. Estamos mal. Nos sentimos mal. Pero una oración puede marcar la diferencia. Dios a través de una oración puede obrar. Y entonces es allí donde no hay necesidad del arrocito, no hay necesidad del alimento, pero sí hay necesidad espiritual. Y eso es obra social. Es que los hermanos tenían en común todas las cosas. Compartían el pan, pero también compartían las oraciones. Mira lo que Jesús le dijo a los discípulos antes de iniciar. San Mateo en el capítulo 5, el verso 16. Vamos a leer desde el 15. San Mateo 5:15 dice: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero. Hermano, nosotros somos luz. Y el Señor nos puso en lugares celestiales. ¿Para qué nos puso en lugares celestiales? Para que alumbrásemos. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Entonces Él dice, se pone sobre un candelero y así estará alumbrando a todos en casa. Verso 16, mire que está hablando Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para algo muy importante. ¿Y qué es ese algo? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso el Señor quiere que nuestra vida alumbre, para que vean nuestras buenas obras.
Hermano, uno no es salvo por obras. Eso es verdad. Nadie es salvo por obras. Si usted se va a poner a repartir mercados, a visitar a las personas, creyendo que de esa manera va a ser salvo, está muy equivocado. ¿Sabe quiénes son los que hacen esas obras? Los que ya hemos sido salvos. Ahí hay una gran diferencia. Los salvos hacen obras de salvos, no para salvarse, porque ya nosotros hemos sido salvos. De una alabanza al Señor, alguien que se sienta salvo. Espere un momentico. Alguien que se sienta salvo, de una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Nuestras vidas deben reflejar la salvación de Dios. Eso hace parte de la obra social. Eso es vivir la vida del Evangelio. La vida del Evangelio lleva consigo una vida de obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas. Es que el salvo no puede vivir de ninguna manera. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y responde, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque nosotros hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Oiga, hermano, de una vana manera de vivir. Y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo el Señor. Por eso nuestras vidas deben reflejar, como dice el Señor, como una luz que alumbra. Nuestra vida debe reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo no sé quién dice amén a eso. Lo que Dios ha hecho en nosotros, eso se debe reflejar, se debe ver. Las personas deben contemplarlo. Cuando estamos en la iglesia, a veces queremos buscar, hermano, todos los dones. Y eso está bien. Y a veces las personas cuando se convierten, entonces unos dicen, bueno, yo quisiera como servirle al Señor. Muchos se inclinan por la música, cantar. Otros se inclinan hacia los diferentes liderazgos. Y bueno, y a veces pretendemos alcanzar tantas cosas. Pero cuando Pablo le escribe a los Corintios, me llama la atención lo que él está diciendo en el capítulo 12, el verso 31. Está bien los dones, dice Pablo. Procuren los dones, iglesia. Está muy bien que procuren los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. Yo os muestro un camino mucho más precioso, dice Pablo. Y en el capítulo 13 Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ojo a eso. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso le decía que el evangelio tiene pautas muy claras. Y por eso el Señor dijo, por torpe que sea, el flaco alto no se va a apartar. Porque el camino está abierto, hermano, para que andemos. El camino está libre para que andemos. Y el Señor dice, si usted pretende ser tan espiritual que es capaz de hablar lenguas angélicas, que es capaz de llegar hasta lo más alto, al tercer cielo, pero no tiene amor, ahí lo cuestiona el Señor. Lo cuestiona, nos cuestiona el Señor. Porque aquí lo fundamental es amarnos entre nosotros. Por eso Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe. Y hay personas que dicen tener mucha fe y son muy religiosos, pero a la hora de demostrar su fe por las obras no son capaces. No hay forma, no hay manera. No se les ve la vida de salvos, no se les nota. Nuestras obras deben reflejar, es lo que está diciendo Santiago. Nuestras obras deben demostrar nuestra fe. Nuestras obras deben ser obras de salvos, obras de personas renovadas.
restauradas por la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo, y si tuviese profecía, ojo, predicadores que hacen llorar hasta las bancas. Dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe. Aquellos que quizá hasta son capaces de trasladar los montes. Pero dice, y no tengo amor, nada soy. Aleluya. Nada soy, dice la palabra de Dios. Porque es que todo parte del amor, hermano. De tal manera Dios nos amó, que entregó su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es amor. Él es la plenitud del amor. Dios no es que Él esté buscando en nosotros otra cosa diferente. No es que Él esté buscando lo nuestro, no, Señor. Él está buscando simplemente lo que Él ha puesto en nosotros. Él ha puesto en nosotros su amor. Entonces es lo que Dios espera y busca de nosotros, que reflejemos su amor. Y para poder demostrar la fe y el amor, entonces si usted quiere hacerlo, puede vivir una vida de consagración a Dios, pero también una vida de buenas obras. Una vida de buenas obras. Y la obra social es una demostración de fe y de amor. Entonces, hermanos, en esta noche Dios nos muestra un camino mucho más excelente, más precioso, más maravilloso. Dios nos enseña un camino más eficaz, más extraordinario. Qué bueno que usted se dé a la tarea, hermano, de poder sentir la necesidad de las demás personas. La necesidad, al menos dentro de la congregación, de que cuando se dé cuenta que alguien está sin empleo, hermano, y usted lo puede ayudar, hágalo. No sea egoísta. Piense que usted en algún momento pudo estar en la misma condición o puede estar en la misma condición. Y allí usted va a demostrar lo que Dios ha hecho en su vida. La compasión de Dios en su vida. El primer fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y hay gente que habla y habla en lenguas, pero no demuestran amor. Pablo dice, yo prefiero hablar 2 palabras con sabiduría en medio de ustedes. Y no es que él reprochara las lenguas. Él dice, hablo en lenguas más que ustedes. Pero es que esto no se trata tanto de hablar en lenguas. Esto no se trata tanto de llevar una vida como tan religiosa, como para demostrarme a mí mismo que sí soy, yo soy muy bueno. No. Esto se trata de reflejar la luz de Cristo y vivir una vida de verdad evangélico. Evangélico de verdad, no una apariencia de evangelio. La apariencia de evangelio se cae cuando Dios busca en mí lo que Él ha puesto. Cuando Él busca en mí lo que ha derramado en mi vida. Dios quiere que vivamos un evangelio de verdad. Un evangelio real. Un evangelio que lo demuestre a Él, que hable de Él, que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él, que lo engrandezca a Él. Un evangelio que realmente valore lo que Él hizo por nosotros. Que cuando nos vean, hermanos, cuando las personas lo vean a usted, que cuando las personas me vean a mí, digan, vea, esos evangélicos sí son diferentes.
Sí son diferentes. Y ahí sabe qué están haciendo las personas. Están glorificando a Dios. Y la muerte de Jesús no se hace vana, sino que le están dando gloria a Él. Porque a nosotros no nos cambió nadie más, sino Jesucristo el Señor. Él fue el que hizo ese cambio. Él fue el que hizo esa renovación. Él fue el que hizo esa restauración. Él fue el que nos dio una vida diferente. Aleluya. Aleluya. Las pautas del evangelio son claras, clarísimas, mi hermano. No tenemos que estar enredándonos, buscando por ahí en manuales, buscando por ahí en cartillas, buscando por ahí al profeta. No. La palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo. Yo quiero invitarlo en esta noche. ¿Usted quiere demostrar su fe? ¿A usted le gustaría demostrar su fe, hermano? Le hago esta pregunta en esta noche. ¿Te gustaría demostrar tu fe? Bueno, Obra Social nos invita a que lo hagamos, a que demostremos nuestra fe, a que demostremos que hemos creído en Jesucristo el Señor. Póngase de pie. Yo espero que en esta noche Dios nos haya hablado, que hayamos entendido lo que es realmente el evangelio. El evangelio son las pautas de Dios para nuestra vida. Dejar de hacer un montón de cosas que nos alejaban de Dios, que tenían una barrera enorme entre Dios y nosotros. Sin embargo, el amor de Dios llegó y movió esas barreras y nos acercó hacia Él. Y nosotros, aceptándole, fuimos ligados a ese amor. Estamos ligados al amor de Dios, a lo que Él ha hecho por nosotros. Y en clara demostración de ese amor, entonces vamos a vivir una vida, iglesia, como Dios quiere. Vamos a demostrar que Dios es real, que no vivimos una religión. Vamos a darnos esa tarea, que no vivimos una religión, que nosotros vivimos el evangelio de Jesucristo, que es algo muy diferente, que va más allá de todo lo que el hombre pueda expresar. El evangelio de Jesús es algo sublime, extraordinario. ¿Alguien quiere levantar sus manos al cielo? Señor, ayúdame. Señor, al menos aprenderme el nombre de mis hermanos, para no ponerle más sobrenombres, Señor. Ayúdame, Señor, a sentir la necesidad del otro, a sentir el dolor del otro, sentir la angustia. Que cuando mi hermano esté enfermo, Señor, yo pueda dolerme también con él. Que cuando mi hermano esté pasando por una situación difícil, que yo pueda también sentir ese dolor y que pueda ser movido a misericordia. Y que pueda extender mi mano al necesitado para ayudarle, Señor. Dios eterno, tú vives para siempre, Señor. Tu palabra es extremadamente clara, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, es esa guía para nuestros pies. No se equivoca el salmista a decir, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera para mi camino. Señor, que mi vida refleje tu gloria, que mi vida refleje un verdadero evangelio, que mi vida refleje, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Que pueda, Señor, hacer parte de este ministerio con toda la iglesia, de ayudar al necesitado, Señor. Ayúdame, oh Dios, en el nombre de Jesús.